anestesia y también sobre anestesia regional. Entonces, aquí vamos a hablar en esta diapositiva sobre la mantención de la anestesia. Como conversábamos previamente, la mantención puede ser de dos formas, o inhalatoria o endovenosa. Bueno, conversamos al principio sobre lo que es la inducción de la anestesia, ¿cierto? Después de la inducción nosotros necesitamos medicamentos que nos den analgesia para que el paciente pueda ser operado, y también necesitamos relajo neuromuscular. Y luego de haber administrado todos estos medicamentos, podemos proceder a intubar a nuestro paciente, conectar la ventilación mecánica y por medio de la máquina anestesia, y posteriormente podemos ay, alguien está levantando la mano, no me puedo concentrar. Doctora, es que quería decirles que iba a grabar. Sí. Se supone que estaba grabando, ¿no? No. A ver, déjame ver. Aquí está, ya. Ahí sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Ahí está. Ya. Entonces, como les decía, bueno, dormimos a nuestro paciente y lo conectamos a la máquina anestesia, y que esta máquina le va a proveer sobre la ventilación mecánica. Entonces, como habíamos conversado, los medicamentos que se ocupan para la inducción, que es la inducción endovenosa, son medicamentos que tienen una vida media corta, ¿cierto? Por ejemplo, el propofol, la ketamina, etcétera. El que tiene la vida media más larga, el midazolam, que es más o menos entre 15 a 20 minutos, como lo que habíamos conversado. Pero nosotros necesitamos que el paciente siga, en el fondo, con pérdida de conciencia y con hipnosis, ¿ya? Entonces, como necesitamos esto, necesitamos otros medicamentos o otras drogas que nos permitan hacer la mantención de la anestesia, ¿ya? Primero entonces vamos a hablar sobre la mantención inhalatoria. Entonces existe un sistema de entrega de gases anestésicos que corresponde a la máquina anestesia, ¿cierto? Y como conversábamos, como un compañero suyo me había preguntado, acá está lo que se llaman los vaporizadores. Los vaporizadores son específicos, uno para cada gas. Aquí tenemos el amarillo, que es para el sevoflurano, y el azul es el vaporizador del isoflurano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos gases anestésicos vienen en realidad son estos vaporizadores los que los convierten en gases, y vienen en un formato líquido, ¿ya? Entonces, esta es la botella de sevoflurano. Nosotros llenamos estos vaporizadores con este gas, y aquí dentro del vaporizador ocurre este proceso que en el fondo ingresa los gases frescos, que nosotros los podemos controlar en esta parte de la máquina, que en el fondo los gases frescos corresponde a una mezcla de gases que generalmente son oxígeno y aire. Entonces nosotros hacemos una mezcla de oxígeno y aire, y esa mezcla va a pasar aquí por el vaporizador, y por medio de un proceso que principalmente es térmico con frío y calor, va a permitir que estos gases anestésicos este gas que está en formato líquido se transforme en formato gaseoso, ¿ya? Y finalmente sale aquí por donde dice outlet y va hacia lo que es el paciente. Entonces, esto principalmente es como para que ustedes tengan una idea de cómo se produce la mantención, ¿ya? Y estos son los gases que nos permiten mantener la hipnosis durante el resto de la cirugía. Como sabemos, los hipnóticos generalmente endovenosos duran más o menos, como decíamos, al máximo 15 minutos, y los gases, la entrega continua de estos gases anestésicos nos permite mantener entonces la anestesia por lo que dure la cirugía. Y acá puse una foto para que ustedes vean que desde aquí
van los tubos de en el fondo anestesia, y por aquí se entrega hacia el tubo endotraqueal los gases inhalatorios. Espera un poquito que voy a sacar a mi gatito, que está maullando. Ya, ahora sí, disculpen. Entonces, por medio de estos tubos, se conecta esto hacia el tubo endotraqueal o el dispositivo de vía aérea que nosotros tengamos, y por aquí entonces ocurre la entrega de los gases anestésicos. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, si les quedó más o menos claro. A mí al menos me quedó claro. Ya, Doctora, ¿y hay algún límite Diga. de tiempo o cantidad de gas que se pueda ocupar? ya. Ahora vamos a conversar un poco sobre eso. ¿Ya? Lo que pasa es que estos gases anestésicos, vamos a ver acá. Esto lo vamos a conversar en la siguiente diapositiva, ¿ya? Entonces, ahí tú si te queda claro, si después tienes alguna pregunta, me dices de nuevo, ¿ya? Entonces, aquí primero los sitios de acción. También actúan en el receptor neurológico GABA-A, y aquí tenemos que actúan en general los más ocupados, que como les decía, los más ocupados son el sevoflurano, el desflurano y el isoflurano, ¿ya? En general, bueno, el alotano ya no se ocupa, de hecho ni siquiera está dentro de la máquina de anestesia. El alotano fue uno de los primeros gases anestésicos que se usaron, pero tenía en realidad muchos efectos adversos, sobre todo cardiovasculares, ¿ya? De hecho, se describen muchos paros secundarios a alotano. Entonces, por eso ya se dejó de ocupar completamente. Y dentro de los receptores existe otro gas, que es el protóxido, que actúa sobre el receptor NMDA. ¿Ya? Bueno, el protóxido, ¿cómo se utiliza? ¿Se acuerdan que yo les dije que nosotros hacíamos una mezcla de gases frescos que generalmente esta mezcla corresponde a oxígeno y aire? ¿Ya? Y nosotros decimos cuánto porcentaje de oxígeno y cuánto porcentaje de aire queremos que entre al paciente. Obviamente la máquina nos deja dar un porcentaje de oxígeno menor al 21%, ¿ya? Pero generalmente nosotros lo que hacemos es hacer esta mezcla en porcentajes generalmente mayores al 30% de oxígeno. Es decir, le decimos queremos que entre 30% de oxígeno y 70% de aire, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? También podemos hacer una mezcla con protóxido, ya que este gas que está acá. Entonces también le podemos decir a la máquina que nos dé, por ejemplo, un 50% de oxígeno y un 50% de protóxido, ¿ya? Ahora, el protóxido es un gas anestésico también, que ya no se utiliza tanto, ¿ya? Todavía está en la máquina de anestesia y se puede utilizar, pero tiene solo algunas indicaciones, sobre todo principalmente cuando hacemos inducciones inhalatorias en los niños, ¿ya? Porque si ustedes se imaginan, generalmente uno para hacer una inducción, como decíamos, necesitamos tener acceso a una vía venosa para poder pasar nuestros medicamentos inductores. Pero, por ejemplo, si tenemos un niño que no deja que le pongan vía, no se deja pinchar, lo que podemos hacer ahí es hacer una inducción inhalatoria, ¿ya? Y para que esta inducción inhalatoria sea más rápida, hacemos una combinación con protóxido y además agregamos el sevoflurano, estos dos gases. Y esto permite que la inducción, o sea, que el niño va a estar respirando estos gases a través de la mascarilla, y eso permite que esta inducción sea más rápida, ¿ya? Pero en general es como actualmente es como casi la única indicación, y no mucha gente tampoco le gusta ocuparlo para hacer las inducciones, ¿ya? Ahora, aquí está un poco de los efectos que tienen estos agentes.
los efectos generales es aumenta la sinapsis, la transmisión de sinapsis que inhibitorias y inhiben las sinapsis excitatorias. Y en cuanto a los efectos anestésicos, los gases inhalatorios o los agentes inhalatorios tienen todos los efectos anestésicos que nosotros necesitamos, como lo veíamos al principio de las primeras clases, que son la hipnosis, la inmovilidad, la amnesia y la analgesia. Ahora, si ustedes quizás se empiezan a preguntar, quizás podríamos dar una anestesia en la que solo usáramos gases, ¿ya? Porque en realidad con los gases podemos obtener todos los efectos que necesitamos, ¿ya? Sin embargo, como vemos aquí en este gráfico, para tener en el fondo, lo que, por ejemplo, la inmovilidad es como el efecto de los agentes inhalados que se da con la mayor concentración de gases, ¿ya? Entonces, con bajas concentraciones de gases anestésicos, primero vamos a obtener el efecto de la amnesia. Luego, si aumentamos un poco más la concentración de estos gases, vamos a tener la inconsciencia. Pero ya al aumentar mucho más esta concentración, ya vamos a tener el efecto de inmovilidad. Y por ello, es que en realidad no se dan anestesias solamente con gases, sino que lo que se hace es una combinación de todo nuestro armamento, por así decirlo. Combinamos, como les decía, primero los inductores, lo combinamos con opiáceos, con relajantes neuromusculares, y los gases los usamos más que nada para la mantención, ¿ya? Es decir, para que el paciente tenga el efecto más que nada de amnesia y hipnosis, ¿ya? Porque si quisiéramos tener los otros efectos como la inmovilidad y la analgesia, necesitaríamos concentraciones que serían muy altas. ¿Y cuál es el problema de esto? Como decía su compañera, que hasta qué concentración o cuál es lo máximo que uno puede dar estos gases. Entonces para poder entender esto, tenemos que hablar de un concepto que es lo que se llama la CAM en inglés o MAC CAM en castellano y MAC en inglés, ¿ya? Que es la concentración alveolar mínima. Y este concepto es como súper importante, y cuando pasen por el hospital o tengan la clase de anestesia, lo más probable es que igual les van a preguntar. Y esta es la concentración mínima que se requiere de este gas, que esté en equilibrio, la concentración en el alveolo, para abolir una respuesta motora en los pacientes ante un estímulo quirúrgico, en un 50% de los pacientes. Es decir, ¿qué significa este concepto? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos dos pacientes y nosotros le damos una CAM de lo que es el sevoflurano, sabemos que aquí dice la CAM del sevoflurano es de 2 volúmenes por ciento. Si le damos a estos dos pacientes esta misma concentración de 2 CAM o volúmenes por ciento, un paciente va a responder al estímulo quirúrgico y el otro paciente no. ¿Me entienden? Entonces este es el concepto que nos sirve para entender más o menos cuánta cantidad de gases podemos ocupar, ¿ya? Porque si ustedes lo piensan en este caso, en los gases no tenemos lo que es, por ejemplo, los agentes endovenosos, que nosotros podemos decir la dosis es, no sé, por ejemplo, 2 miligramos por kilo, o 1 miligramo por kilo, o 1 gama por kilo. Ya, en este caso no está ese concepto de miligramos o de gamas, ¿ya? Está este concepto, ya, que es la CAM o MAC. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros quisiéramos, primero, si nosotros quisiéramos tener un efecto de anestesia, analgesia, hipnosis y en el fondo inmovilidad en un paciente, deberíamos dar una CAM o MAC de 4, ¿ya? Porque ahí sí que nos aseguramos que el 100, porque 2, si nosotros ponemos 2, puede ser 50% de probabilidad que el paciente, por ejemplo, se mueva, y 50% de posibilidad que el paciente no se mueva. Ahora, si nosotros ponemos 4, nos aseguramos, ¿ya? ¿Y cómo nosotros moderamos eso? Aquí en el vaporizador
Si ustedes se fijan, aquí esta ruedita es como, sirve para, aquí nosotros, es donde se deposita el agente inhalatorio que viene, como les decía, en formato líquido, y con esta ruedita uno la va moviendo, ¿ya? Y se mueve hacia el lado izquierdo, y aquí, si ustedes se fijan, dice volúmenes por ciento, 0,2, 0,4, 0,8, ¿ya? Entonces, en general, cuando nosotros ya iniciamos la mantención de la anestesia, nosotros ¿qué hacemos? Generalmente usamos la CAM del sevoflurano, que es 2, ¿ya? ¿Y por qué 2? Como les decíamos, yo les decía que igual podría ser arriesgado usar 2 porque el paciente, por ejemplo, se podía despertar o mover. Pero nosotros, además de estar ocupando estos gases anestésicos, estamos con los efectos de las otras drogas, ¿ya? Estamos con el efecto del inductor, que igual va a tener un efecto residual, estamos con el efecto del opiáceo y estamos con el efecto del relajante neuromuscular, ¿ya? Entonces, es el concepto que se denomina anestesia balanceada, ¿ya? Significa que nosotros ocupamos varios medicamentos, varias cosas, para lograr un efecto de anestesia, pero sin sobrepasarnos solo en uno, ¿ya? Ahora, la otra pregunta que me hiciste fue si se acumulaba. Ya, una de las desventajas de los gases es que si se acumula principalmente en la grasa, ¿ya? Entonces, como se pueden imaginar, la gran mayoría de nuestros pacientes, yo diría como el 80% tiene o sobrepeso o obesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mantención inhalatoria de la anestesia es muy útil, ¿ya? Y sirve para el 80% de la cirugía, ¿ya? Pero si ya vemos que una cirugía, por ejemplo, que se va a prolongar mucho, que por ejemplo, cirugías que van a durar 5, 6, 8 horas, 10 horas, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo ese gas anestésico se va a acumular en la grasa, ¿ya? Y también en el músculo. Y entonces después cuando nosotros queramos traer de vuelta a nuestro paciente, o sea, despertarlo, va a ser súper difícil. O sea, vamos a demorarnos, podemos demorar hasta 1 hora, ¿ya? Porque todo ese gas que nosotros estábamos dando se fue acumulando y acumulando en la grasa, y ya cuando nosotros cortamos los gases, sacarlo esos gases, ese medicamento tiene que salir de la grasa, ir hacia la sangre, ir hacia los pulmones y después exhalarse y en el fondo eliminarse. ¿Ya? Entonces por eso esta técnica anestésica es súper buena, pero para cirugías largas preferimos otra técnica que es como la que yo les contaba, que es la mantención inhalatoria. ¿Ya? No sé si a la Alejandra creo que fue que preguntó, le quedó más o menos claro. Sí. ¿Sí? Ya. Genial. Entonces aquí yo les puse igual una foto de lo que es, esta es la pantalla de una máquina de anestesia. ¿Ya? Entonces yo les quería mostrar acá que aquí vemos lo que se llama, lo que yo les decía que cuando nosotros programamos el flujo de gas fresco, ¿ya? En este caso, aquí en este paciente, que lo más probable es que sea un neonato por las características que tiene, si ustedes se fijan aquí, el volumen total son 16 ml, o sea, el volumen que nosotros estamos dando a esos pulmones son 16 ml, o sea, súper bajito. Y lo más probable es que sea un neonato que pesa más o menos 2 kilos, o sea, muy chiquitito. Y la frecuencia es de 40. O sea, todo esto como que nos va indicando que es un paciente muy pequeño. Pero yo lo que les quería contar era que aquí vemos que el flujo de gas fresco está dando un 60% de oxígeno y el resto es aire, ¿ya? O sea, 60% de oxígeno, 40% de aire. ¿Cómo sé que ese 40% no es protóxido? Porque acá tenemos lo que se llama el analizador de los gases, ¿ya? La máquina anestesia también tiene un analizador de gases. Entonces aquí nos dice que está analizando que está entrando un 48% de oxígeno, el inspirado es 48 y el expirado es 42. Y acá el sevoflurano está programado en por ciento, está en 3, ¿ya?
Sin embargo, la máquina nos dice que la CAM de este paciente es de 1, ¿ya? Entonces así nosotros nos aseguramos que en el fondo es como un sistema de seguridad de cuánto realmente nosotros estamos dando, ¿ya? Ahora, también los gases tienen efectos clínicos como son efectos respiratorios y cardiovasculares. Son broncodilatadores, alteran la función mucociliar. Lo otro que también disminuyen el volumen corriente, el volumen minuto. No causan apnea, pero sí van a producir una disminución. Y lo otro que acá es importante es que alteran los reflejos protectores de la vía aérea. O sea, si ya nosotros estamos en el fondo haciendo una inducción, una mantención con gases, ese paciente, sus reflejos protectores, o sea, esa vía aérea no va a estar segura, ¿ya? Y en cuanto a los efectos cardiovasculares, también tenemos una disminución de la contractilidad miocárdica, disminuye la poscarga, son cronótropos negativos. Entonces, principalmente van a producir una leve depresión de la función miocárdica. Ya, y ahora les quería, aquí hay una sola diapositiva para explicarles lo que es la mantención endovenosa. Como decíamos, TIVA significa Total Intravenous Anesthesia, ¿ya? O sea, anestesia intravenosa total, en inglés. Y este tipo de mantención, como yo les decía, es ideal para cirugías que son largas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cirugía larga generalmente se usa esta mantención? La cirugía neuroquirúrgica, que generalmente las neuroquirúrgicas duran más de 4 horas, ¿ya? O pueden durar más incluso. Entonces, en esta cirugía tiene una ventaja. Y la otra ventaja que tiene también es que esta mantención utiliza 2 medicamentos, de los cuales uno es un neuroprotector que, como lo conversamos, que es el Propofol. Entonces, esta máquina que ven ustedes acá en realidad es una bomba de infusión, pero que está conectada a un computador, ya que es lo que está acá abajo. Y bueno, aquí hay 3 jeringas, pero nosotros generalmente ocupamos 2, solo 2, ¿ya? ¿Y cuáles son esos 2 medicamentos que se ocupan? El Propofol y el remifentanil, ¿ya? El Propofol se utiliza como un inductor, o sea un hipnótico. El Propofol es un inductor, pero en el fondo para la TIVA se utiliza para producir la hipnosis durante la anestesia. Y el remifentanil se utiliza como opiáceo, o sea, como la analgesia agregada. Ahora, estos 2 medicamentos se cargan y se ponen aquí en jeringas, y esas jeringas se conectan acá, ¿ya? Y lo que hacemos nosotros es prender este como computador, y aquí nosotros programamos el peso del paciente, la edad, si es femenino o masculino, también ahí la misma máquina nos va a dar el IMC, ¿ya? Y posteriormente nosotros programamos el protocolo, o sea, qué medicamentos vamos a ocupar. Y en este caso, por ejemplo, nos da la opción, aquí se Propofol remifentanil, también se puede usar sufentanil, pero generalmente es remifentanil, y también lo podemos programar para que solamente sea Propofol. Entonces aquí nosotros ponemos Propofol remifentanil y las concentraciones en las que están, a las que los vamos a utilizar. Y posteriormente, lo que hacemos nosotros es programar acá, o sea, nos va a salir esta otra pantalla, y lo que hacemos nosotros es programar la concentración de medicamento, o sea, de remifentanil o de Propofol, que nosotros queremos en el sitio efecto, ¿ya? Aquí se ve una cosa así como media, ese dibujito que está ahí, es un dibujito de un cerebro, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos es programar a cuánta concentración queremos que estén los medicamentos en el sitio efecto, que el sitio efecto sería en el fondo el cerebro, ¿ya? Y nosotros sabemos que cuando programamos una diana, o sea, un target, que va, por ejemplo, para el remifentanil, entre 3 y 8, mayor más o menos en ese rango, vamos a tener una buena analgesia, ¿ya? Por ejemplo, nosotros empezamos en 3 y generalmente ya cuando ya en 5, cuando vamos subiendo de a poco, vamos en 5,
sabemos que ya ahí el paciente en realidad con esa diana se puede intubar, ya o sea, va a soportar el estímulo de la intubación. Y para una mantención de una anestesia, por ejemplo, con propofol, lo mismo, sabemos que entre 4 y 6 más o menos el paciente ya va a tener una hipnosis. Entonces nosotros lo que hacemos es programar eso. Y este computador es el que en el fondo hace el trabajo de definir cuánta infusión o cuántos medicamentos va a dar ese paciente, ¿ya? Acá vemos que la infusión, por ejemplo, para ese target es 0,12 gamas por kilo minuto, ¿ya? Y todo esto está basado principalmente, como yo les contaba también, en modelos matemáticos que en el fondo se hicieron estudios y ponían pacientes de distintos pesos, tallas, edades, y se iba viendo. En el fondo, por ejemplo, ya lo que hacían eran poner 5 miligramos por kilo minuto de propofol a una paciente que pesaba 60 kilos. Y ahí van viendo cuando la paciente caía en apnea, cuando, o por ejemplo, cuando ya empezaba a cerrar los ojos, cuando caía en apnea, cuando ya se podía tener condiciones para que le hicieran la cirugía. ¿Ya? Y todo eso lo metieron en el fondo en un algoritmo matemático y inventaron esta, en el fondo, maravillosa activa. ¿Ya? Suena como un poco, es como un poco loco y a veces cuesta para entender, pero en realidad para nosotros es una súper buena opción y como les digo, en cierto tipo de cirugías, ¿ya? Y lo otro que creo que igual que les quede así como bien claro es que por las características farmacocinéticas del propofol y el remifentanil, lo hacen los medicamentos ideales para poder en el fondo utilizar en infusión. ¿Y por qué? Como decíamos, el propofol es un inductor que tiene una vida media súper corta, ¿ya? A lo más va a durar, si uno pone un bolo de propofol, va a durar unos 5 minutos, ¿ya? Y el remifentanil también. ¿Se acuerdan que se metaboliza por esterasas plasmáticas? Entonces tiene un metabolismo súper rápido, ¿ya? Y eso nos permite que cuando la cirugía acabe, nosotros ponemos este target en 0 y el paciente despierta generalmente en menos de 10 minutos, ¿ya? Igual ahí va a depender de cuánto fue la duración total de la infusión, ¿ya? Pero en general no es un tiempo tan grande que uno tenga que esperar, como por ejemplo con los gases, que como les decía, se empiezan a acumular y uno podría ya estar ahí esperando que despertara el paciente incluso más de una hora. Ya. Eso era lo que les quería contar de esta clase. No sé si les queda alguna duda, si entendieron, al menos algo como que vayan adquiriendo como un poco de estos conceptos que a veces son, uno llega al hospital y como que no entiende cómo funciona esta máquina, pero quizás ahora, cuando ustedes vayan y la vean, van a acordarse un poco de cómo es. Doctora, yo tengo la duda que me gustaría saber si es que eh, en alguna situación uno podría necesitar, por ejemplo, despertar al paciente y si es que hay como eh, alguna forma de despertar a los pacientes de la anestesia general. Cómo despertarlos como O entre sea, medio de la cirugía, así o como de sea, urgencia. sí, Sí, pues puede ocurrir. Pero, por ejemplo, en ese caso, si nosotros estuviéramos, por ejemplo, con TIVA, y por eso es que, por ejemplo, lo que tú me dices es lo que a veces se hace en neurocirugía, que son estas cirugías vigiles. No sé si lo han visto quizá en sí, Grey's Anatomy, por eso tenía como, en como esa curiosidad. como programas que hay. Ya, en ese caso sí. Y por eso es que en esas cirugías generalmente se ocupa la TIVA, ¿ya? Porque como te decía, nosotros, ¿qué es pero ahí igual se ocupan algunos otros medicamentos, pero principalmente se ocupa también TIVA, porque, ¿qué es lo que se hace ahí? Nosotros programamos estos medicamentos para que el paciente pueda, por ejemplo, nosotros podemos estar con algún tipo de vía aérea, pero si lo queremos despertar rápido, bajamos un poco estos medicamentos, obviamente no los cortamos totalmente porque si no, lo más probable es que el paciente le vaya a doler, se vaya a agitar, etcétera, pero sí se baja
a un target que sea, que le dé, por ejemplo, sedación y analgesia, pero en forma leve, y se puede despertar, ¿ya? Y como te digo, es más rápido, va a demorar unos 5 minutos, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso de que estuviéramos con los gases y necesitamos despertarlo rápido, ahí ya se hace un poco más difícil, ¿ya? No podríamos hacerlo rápido. De hecho, si tenemos, por ejemplo, como les decía, una CAM de 2 y el paciente está dormido, bajar esa CAM a 0 o en realidad 0,6, que es más o menos cuando ya empiezan a despertar, va a demorar su resto. Ya no es tan rápido como la TIVA, va a demorar unos 15, 20 minutos. Ya, Esto. muchas gracias, doctora. ¿Y la tía Ya, más o menos cuánto se demora en despertar el paciente? ¿Como 5 minutos? como te decía, eso igual va a depender de la duración de la infusión, ¿ya? Ya. Y también, en el fondo, por ejemplo, no es lo mismo despertarlo cuando han pasado 2 horas de cirugía que cuando han pasado 6 u 8 horas, ¿ya? Ya. Porque a pesar de que estos medicamentos no se acumulan, sí existe un efecto en el fondo, en el que el paciente ha estado tanto tiempo dormido que se va haciendo más difícil despertar, ¿ya? Y lo otro es que además, lo otro de que también depende es de cuál sea el target que tú estás utilizando. Por ejemplo, si llevamos, por ejemplo, 6 horas de cirugía y estamos aquí con un target bajito, por ejemplo, en 3, ya que es más o menos, por ejemplo, 3 de remifentanil y 3 de propofol, y nosotros lo bajamos a 0, eso va a demorar mucho menos que si es que, por ejemplo, estamos en 6 en ambas, ¿me entiendes? Porque ahí, en el fondo, lo que está haciendo es que el computador le está dando una infusión que es mucho más alta al paciente, la infusión de ese medicamento, ¿ya? Pero en Ya. general, como te decía, generalmente no debería durar más de 15 minutos desde que nosotros ya sacamos todo ponemos en cero el remifentanil y el propofol. Como te decía, si han pasado 6 horas y nosotros queremos despertar a un paciente con gases, eso puede ser eterno, ¿ya? Ya. Por eso es que nosotros, generalmente, si ya estamos viendo que, por ejemplo, nosotros empezamos con gases, porque pensamos que iba a ser una cirugía corta, y ¿qué es lo que pasa? Que pasa algo y la cirugía se alarga, y nosotros tenemos la intención de despertar a ese paciente al final de la cirugía, lo mejor es cambiar, ¿ya? Cambiar a TIVA, ¿me entiendes? Sí. Ahora, generalmente también, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que también puede ocurrir? Que ese paciente no lo necesitemos despertar, ¿ya? En el caso de que el paciente vaya a la UCI, por ejemplo, que necesite quedar intubado por alguna cirugía que haya tenido una complicación. Y en ese caso da lo mismo, o sea, podemos seguir con gases y porque no vamos a necesitar despertarlo, ¿me entiendes? Sí. Sí, se Ya. entiende súper. Hay varias Gracias. como Gracias, cosas doctora. que pueden pasar, pero en el fondo quería que supieran como cuáles son las alternativas que tenemos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, y respecto a la CAM, que era como la concentración o la cantidad de gas que se necesitaba para que el 50% de los pacientes se quedara con ¿Sí? anestesia, ¿es lineal como la relación entre la cantidad de gas y la cantidad de pacientes que se duermen? ¿Cómo? No Como entiendo. por ejemplo, si la CAM de un gas es 2, ¿Ya? entonces para que se duerma el 100% de los pacientes sería 4, ¿o no está lineal la cosa? Sí, esa es como la idea, ¿ya? Ese es como el concepto, que lo entiendan. En el fondo, 2 es, si tú pones una CAM de 2, pero igual tienen que tener en consideración que esa CAM es si nosotros solamente utilizamos gases, ¿ya? No es como, por ejemplo, como generalmente nosotros lo hacemos, ¿ya? Que es que utilizamos primero anestésicos endovenosos para la inducción, después usamos opiáceos, después usamos relajantes. La CAM es solamente gas. O sea, si nosotros ponemos solamente gas a ese paciente y queremos operarlo, necesitamos una CAM de 2 para que el 50% se reaccione ante un estímulo quirúrgico y el otro 50% no. ¿Ya? Y por lo tanto, si solamente ocupamos gases, necesitaríamos una CAM de 4 para poder
realizar una cirugía, y por eso es que en general no se ocupa, porque una CAM de 4 es una concentración muy alta, y como decíamos también los gases tienen efectos cardiovasculares, ¿ya? O sea, el paciente va a tener, por ejemplo, puede haber una hipotensión, puede haber bradicardia, ¿ya? Entonces, por eso no se utiliza generalmente los gases solos. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Y lo otro que la CAM es distinta para cada gas, ya eso no se lo dije, pero igual es como quiero que lo sepan. En el fondo la del ceoflurano es de 2, que es como el que más ocupamos, ¿ya? Pero, por ejemplo, el del deflorano es de 7, ¿ya? Entonces ahí va a ir dependiendo de cada gas. Ya, ahora voy a... Ay, salió. Ya, ahí ven, ¿o no? Creo que sí. Sí se Ya. ve. Entonces, estas van a ser unas poquitas diapositivas para hablar un poco de conceptos básicos de lo que es la anestesia regional, ¿ya? Porque en realidad nosotros hablamos general, o sea, lo que conversamos en estas clases fue sobre anestesia general. Pero también tenemos la opción de dar anestesia, lo que se llama la anestesia regional, ¿ya? Entonces, es más o menos como para que tengan algunos conceptos. Entonces, la anestesia regional es un tipo de anestesia que da como resultado un bloqueo simpático, analgesia sensorial y bloqueo motor, ¿ya? Y esto va a ir dependiendo de la concentración y el volumen de anestésico local que nosotros utilicemos. En este caso, en la anestesia regional no hay hipnosis, o sea, el paciente puede estar consciente. Entonces tenemos varios tipos de anestesia que podemos dar. La neuroaxial, o sea, que va principalmente en el neuroeje, que corresponde a la anestesia espinal, o anestesia raquídea que se le decía antes. La anestesia peridural, también tenemos la anestesia caudal, que es un tipo de analgesia que se utiliza principalmente en niños, y también tenemos los bloqueos de nervio periférico, ¿ya? Entonces un poquito de anatomía, para que entendamos después los conceptos que les voy a ir contando. Primero, nosotros generalmente vamos a trabajar, obviamente si hacemos una anestesia neuroaxial en íntimo contacto con lo que es la médula espinal. Entonces, esta médula espinal termina principalmente en lo que se llama el cono medular, ¿ya? Y ese cono medular, que es lo que está acá, en niños llega hasta L3, o sea, un poco más abajo. Ya cuando en general, cuando ya en realidad niños, ahí debería decir lactantes, porque ya al año y medio, ya con el crecimiento ya empieza a posicionarse en su posición adulta, que es hasta L1, ¿ya? Existen dos tipos de raíces, que son las dorsales, que son las que llevan la información sensorial, y también las motoras, ¿ya? Y también es importante recordar que existen, la médula espinal está rodeada por varias capas, y esas 3 capas son, primero la pía madre, que es una capa vascular que está bien adherida a la médula, después vienen las aracnoides, y por último la dura madre. Entonces quiero que acá vean cómo es el dibujito, aquí está la médula espinal, y aquí vienen las raíces, y rodeando todo eso está la dura madre, ¿ya? Que es lo que se ve acá. Y existe lo que se llama el espacio subaracnoideo, ya que está en el fondo entre la dura madre y el aracnoides. Y este espacio es donde está el líquido cefalorraquídeo, los nervios espinales y también y algunos vasos sanguíneos. Entonces, primero vamos a conversar sobre lo que es la anestesia espinal. Y esa anestesia lo que consiste es en el depósito de anestésicos locales, que en el fondo yo les subí la clase, que espero que la hayan visto, en el espacio espinal.
Y eso lo que nos va a dar como resultado va a ser una analgesia y un bloqueo motor que va a ser importante, ¿ya? Que nos va a permitir realizar cirugías principalmente que sean generalmente bajo del ombligo, ¿ya? Y esta anestesia requiere una pequeña cantidad de masa o volumen de droga, ¿ya? Eso significa que con 0,25 ml de dosis total de anestésico local podemos tener una anestesia que nos produzca bloqueo motor, bloqueo sensorial, ¿ya? Y eso principalmente. No le voy a dar como mucho más detalles, sino que solamente quiero que entiendan más o menos los conceptos, la anatomía y qué es lo que se va haciendo. Entonces, para poder dar esta anestesia, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ay, parece que... Ya. Lo que primero aquí voy a poner este dibujo en el cual lo que hacemos nosotros es posicionar al paciente. Este paciente está de lado, pero también se puede hacer de cúbito lateral, pero se puede hacer paciente sentado. Lo que hacemos nosotros es buscar las espinas ilíacas posteriores superiores y sabemos que ahí en ese punto vamos a tener generalmente lo que es L2, el espacio entre L2 y L3. Y como veíamos, el cono medular, ¿se acuerdan hasta dónde llegaba? Llega hasta el L1 en adultos. Entonces, si nosotros tenemos que el cono llega hasta acá y al tocar al paciente las espinas ilíacas posteriores superiores, sabemos que vamos a trazar una línea que generalmente va a estar entre el L2 y el L3, y el L3 y el L4, ¿ya? En ese espacio. Entonces tocamos al paciente y ahí es donde se realiza la anestesia espinal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por medio de un trocar, lo que nosotros hacemos es traspasar todas las barreras que hay, principalmente son barreras ligamentarias, y también la piel, ¿ya? Y esto se hace entre lo que son las apófisis espinosas, ¿ya? Al tocar nosotros vamos a encontrar un espacio, y en ese espacio es donde nosotros entramos, por nuestro trocar. Entonces vamos a pasar primero la piel, vamos a pasar el ligamento supraespinoso, luego vamos a pasar el ligamento interespinoso, y por último el ligamento amarillo, ¿ya? Que es el que envuelve a la dura madre. Y cuando ya pasemos, el ligamento amarillo tiene una consistencia como más firme o dura, ¿ya? Y posteriormente vamos a sentir como un pequeño clic y vamos a pasar lo que es la dura madre, ¿ya? Y ahí vamos a estar en el espacio subaracnoideo, y ahí es donde se deposita la anestesia espinal, ¿ya? Y por eso es que, como les decía, necesitamos un volumen muy pequeño de anestésico, porque ahí donde vamos a depositar va a estar en directo contacto con lo que son las raíces, y más arriba va a estar lo que es la médula, ¿ya? El cono medular y la médula espinal. Ahora, obviamente nosotros lo hacemos mucho más abajo de donde, en el fondo del cono medular y de la médula, entonces obviamente no tenemos riesgo de tocar o de hacer algún daño, ¿ya? Por eso es que se hace en ese nivel. Ahora, para poder hacer este tipo de anestesia, el trocar, bueno, este es el trocar espinal, pero además tenemos lo que se llama un conductor, que es esto es lo que se pone primero, ¿ya? Y esto nos permite como de alguna forma conducir lo que es el trocar, porque si ustedes se dan cuenta es un trocar muy, muy, muy delgadito. Entonces, si intentáramos ponerlo solamente eso a través de la piel, sería muy difícil, ¿ya? Cuando ya se pone y llegamos al espacio, vamos a tener la salida del líquido cefalorraquídeo. Y ahí es donde nosotros ponemos nuestros medicamentos, nuestros anestésicos locales. Ahora, este procedimiento también es importante que ustedes lo entiendan y lo aprendan, porque también lo realizan, no sé si todavía lo realizan como médicos generales, quizás si es que trabajan en alguna urgencia, como un hospital grande, por ejemplo, la urgencia del hospital regional, alguna vez les toque hacerlo, ¿ya? Para la toma de muestra del líquido cefalorraquídeo en pacientes que estén sospechando alguna enfermedad de tipo neurológica. Ahora,
¿cuáles son, cuándo se puede dar este tipo de anestesia? Principalmente cuando el procedimiento quirúrgico pueda ser llevado a cabo con un nivel sensorial de anestesia que no produzca efectos adversos en el paciente. Y generalmente un nivel sensorial bajo T10, como les decía, T10 aquí podemos ver que está el ombligo, y bajo esto, si nosotros utilizamos una anestesia espinal, puede darse, en el fondo podemos dar anestesia solo con eso. Ahora, también podemos utilizar estas técnicas, principalmente la técnica de la anestesia peridural, que es la que vamos a hablar ahora, para dar solamente lo que es analgesia, ¿ya? No anestesia, ¿ya? Analgesia bajo T10, T5, que es más o menos a este nivel, ¿ya? Obviamente el paciente tiene que colaborar. Si el paciente no se niega a recibir una anestesia de este tipo, simplemente no se puede. Y cuando no existan contraindicaciones, como por ejemplo, como lo son coagulopatías, que haya alguna infección en la piel en donde vamos a pinchar, ¿ya? Principalmente esas son como las contraindicaciones más importantes. Ahora, el otro tipo de anestesia que le hablaba era la anestesia peridural. Y aquí lo que se hace es, se depositan estos anestésicos locales, pero en el espacio peridural, que es un espacio que está antes de lo que es la dura madre, ¿ya? Y esto lo que hace es dar un resultado como analgesia principalmente. También puede existir bloqueo motor, pero en forma variable, no un bloqueo motor que a nosotros nos permita dar como una anestesia, por ejemplo, si a alguien le van a operar un pie, etcétera, en realidad no elegiríamos esta técnica, ¿ya? Y en este caso nosotros vamos a requerir una gran masa de droga, ¿ya? O volumen. A diferencia de la anestesia espinal, aquí vamos a requerir entre 15 a 20 ml por dosis, ¿ya? Y se utiliza principalmente como una técnica de analgésica postoperatoria y también para trabajo de parto, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos acá? En este caso nosotros, como la anestesia espinal traspasamos lo que es la dura madre, en este caso nosotros vamos a quedar entre el ligamento amarillo y la dura madre, ¿ya? Y en este espacio que se dice que es un espacio virtual, porque está presente, pero en realidad cuando nosotros lo empezamos a llenar con anestésicos locales se va expandiendo, ¿ya? En este espacio lo que nosotros hacemos es generalmente poner lo que se llama un catéter peridural, ¿ya? Que como vemos acá, un catéter que es bien largo y que se deja dentro de este espacio, ¿ya? Y a través de ese catéter nosotros pasamos el volumen de anestésico local que vamos necesitando, ¿ya? Y esto nos permite dejar instalado ahí el catéter y, por ejemplo, ya si pasan, por ejemplo, para el trabajo de parto, que imagínense que en algunos casos puede durar hasta 12 horas, 6 horas. Entonces, cuando la paciente tiene, por ejemplo, 5 centímetros, está empezando su trabajo de parto, nosotros dejamos instalado el catéter y después ponemos una dosis de anestésicos locales. Ahora sabemos que los anestésicos locales van a durar más o menos 1 hora y media, 2 horas. Entonces en 2 horas quizás esa paciente va a necesitar otra dosis. Y esa dosis la pasamos a través de ese catéter, ¿ya? Y en el caso de cirugías, por ejemplo, cirugías grandes, por ejemplo, cirugías como por ejemplo abdominales grandes, en las cuales hay incisiones extensas, o por ejemplo toracotomías que también duelen mucho, ¿ya? Lo que se hace antes de dar la anestesia general, se instala un catéter peridural, ¿ya? Ahí va a depender el nivel en que se instale. Como no vamos a traspasar la dura madre, la anestesia peridural se puede, en el fondo, se puede poner a niveles más altos, ¿ya? Como les decía, incluso hasta T5. Entonces, ese catéter va a quedar instalado dependiendo de en dónde sea el dolor, dónde sea la cirugía, ¿ya? Este caso es un catéter lumbar, que puede ser que quizás sea lo más probable para un trabajo de parto, ¿ya? Eso. Ahora, un poco sobre los efectos de este tipo, de las dos tipos de anestesia. Cardiovasculares, produce simpactectomía y disminuye la frecuencia cardíaca y la presión arterial. O sea que siempre que nosotros estemos poniendo, por ejemplo, una anestesia espinal o peridural, tiene que estar
el paciente obviamente en pabellón y monitorizado, ¿ya? Y también obviamente tener nuestra máquina anestesia al lado por si algo sale mal, ¿ya? Por si el paciente, por ejemplo, se deprime mucho cardiovascularmente. Respiratorios tienen unos efectos mínimos, pero sí disminuye la capacidad vital. Ahora, gastrointestinales producen un aumento de la peristalsis y también podría producir un poco de náuseas y vómitos, ¿ya? Pero mucho menos que la anestesia general. Y renal puede causar retención urinaria, ¿ya? Ahora, como les decía, las contraindicaciones, las absolutas son que el paciente no colabore o que no nos dé su consentimiento, y también el aumento de la presión intracraniana, ya algún paciente que tenga algún proceso expansivo intracerebral, que puede ser, por ejemplo, un tumor o también puede ser traumático, porque eso tiene el riesgo de que el paciente se puede herniar, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y como decíamos, las relativas como las coagulopatías, infecciones, también hipovolemia es relativo porque, como les decía, también puede producir depresión cardiovascular, disminuyendo la presión y disminuyendo la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, igual habría que tener cuidado en esos casos. Y también en un paciente que tenga alguna enfermedad neurológica, eh, que, eh, que después pueda quedar alguna duda de que si tiene algún problema, si es que fue causado de repente por la anestesia, aunque eso ya es como súper inhabitual. No sé si les quedó claro o alguno tenga algunas preguntas sobre esas dos técnicas. ¿No? Entonces ahora voy a hablar dos diapositivas sobre los bloqueos de nervio. En este caso, cuando se hacen bloqueos de nervio periférico, por medio de los anestésicos locales se logra un bloqueo sensitivo motor de una zona específica que esté inervada por un plexo, grupo de nervios o nervios específicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? En este caso, yo puse una foto de lo que es un bloqueo de nervio periférico del tronco superior, ¿ya? Del plexo braquial. Entonces, lo que se hace, primero obviamente tenemos que tener un muy buen conocimiento de lo que es la anatomía, ¿ya? Y aquí, no sé si se acuerdan cuando estaban en primero que tuvieron que estudiar el plexo braquial, si son anestesistas lo va a seguir persiguiendo después. ¿Ya? Entonces lo que hacemos nosotros es hacer un bloqueo que se puede hacer a distintos niveles. Por ejemplo, aquí podemos hacerlo a nivel de los troncos, perdón, primero de las raíces, ¿ya? Cuando un bloqueo de miembro superior a nivel de las raíces, hablamos del bloqueo que se llama interescalénico, que se realiza por acá arriba en el cuello, ¿ya? También podemos bloquear los troncos, ¿ya? Que correspondería a un bloqueo supraclavicular. Podemos bloquear las divisiones, que sería un infraclavicular, y también podemos bloquear los cordones. Y esto ya sería un bloqueo axilar, ¿ya? Entonces cada uno va a tener distintas indicaciones, porque va a ir bloqueando distintas partes en el fondo de nuestro miembro superior. Y esto principalmente, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de la ecografía, ¿ya? Entonces aquí pueden ver una paciente que está con su cabeza mirando hacia el lado contrario, y el anestesista está con el ecógrafo, ¿ya? Y con una jeringa o una aguja de anestésico local. Entonces aquí, si ustedes ven, está haciendo justo como la axila, y es lo que está haciendo un bloqueo axilar, ¿ya? Y ese bloqueo axilar correspondería al bloqueo de los cordones, ¿ya? Y entonces nosotros lo que hacemos es ver a través del ecógrafo las distintas referencias anatómicas, y en este caso lo que buscamos es la arteria axilar, y sabemos que rodeando la arteria axilar en este nivel vamos a encontrar el nervio mediano, ulnar y el radial. Y aquí, esto que se parece como un axón, corresponde al nervio musculocutáneo, ¿ya? Entonces lo que hacemos es visualizar con el ecógrafo, y por medio de una aguja ir aquí mirando, ir hacia
lo que hacemos es traspasar la primera capa que bordea los nervios, pero no el nervio entero, ¿ya? Y lo que se hace es rellenarlo con anestésico local, ¿ya? En este caso ya aquí parece que ya habían realizado el bloqueo del, por ejemplo, el nervio mediano, porque aquí vemos que está como más hiperecogénico, más negrito, y eso principalmente podría corresponder al anestésico local, ¿ya? Ahora, dependiendo qué tipo de bloqueo se haga y en dónde se haga, vamos a tener distintos tipos de anestesia, ¿ya? En este caso, si nosotros bloqueamos a nivel de los cordones, como estábamos viendo acá en el bloqueo axilar, vamos a tener principalmente anestesia, o sea, se puede realizar una cirugía para todo lo que es principalmente cirugía de mano, ¿ya? Si nosotros bloqueamos más arriba los troncos, ya que cuando se hace el bloqueo supraclavicular, ya podemos tener una buena anestesia, o sea, se puede realizar una cirugía principalmente para todo el miembro superior, ¿ya? Eso principalmente. Y como les decía, tenemos distintos tipos de bloqueos. Los de plexo, por ejemplo, el plexo braquial, que era lo que veíamos que se puede realizar a los distintos niveles, y también el plexo lumbar. Pero también podemos hacer un bloqueo específico de nervios. Como decíamos después acá, las ramas se empiezan a convertir en nervio musculocutáneo, nervio axilar, radial, mediano y ulnar. Y eso los podemos ir a buscar a todo nivel del brazo, ¿ya? Los bloqueos de fascia y también algunos interfaciales, ¿ya? Generalmente estos dos ya no nos dan un bloqueo de tipo anestésico, sino que más que nada es analgésico, o sea, va a producir analgesia en cierta zona, pero no anestesia, o sea, el paciente no se puede operar con ese bloqueo. Y en ese caso principalmente es como para el manejo del dolor postoperatorio. Ya chicos, eso era lo que yo les quería contar. No sé si tienen alguna duda sobre esta clase. ¿No? ¿Pero habían escuchado antes en el fondo sobre anestesia regional? ¿O es primera vez que es como que la escuchan? Yo la había escuchado principalmente como para los partos, para el Para el parto trabajo de parto. principalmente. Sí. Sí, generalmente no la escucha por eso. Pero en realidad tiene varias como funciones. Por eso que yo les quería contar, porque igual a veces uno, cuando a ustedes les va a tocar, después ir a ver, es fome que solamente se pase la anestesia general y no tenga ningún concepto sobre la anestesia regional. Porque quizás también les va a tocar, por ejemplo, les puede tocar hacer una anestesia espinal, ¿ya? Igual es una experiencia que si en el fondo, si en algún momento tienen la posibilidad de hacerlo, ojalá que lo puedan realizar, porque uno nunca sabe cuándo les van a servir esas cosas después en el futuro. Sobre todo, eh, como en estos tiempos que uno no sabe bueno, ahora pasó el coronavirus, pero quizás de aquí a 5 o 10 años, ¿qué otra cosa puede pasar? Entonces, tenemos que ir aprendiendo de todo. Así que eso. No sé si tienen alguna duda de otras cosas o estamos bien ahí. Yo al menos no tengo más dudas. Ya. ¿Algún otro? Parece que no. Ahí la pared. Ya chicos, espero que les hayan servido las clases. Igual si tienen alguna sugerencia o algo que se pueda mejorar, les agradecería mucho que me lo pudieran mandar al mail, porque todos los años estoy como agregando nuevas cosas o sacando otras, de acuerdo a como a lo que ustedes me van diciendo, y intentando mejorar lo que se les pasa en este módulo. Así que eso.
Muchas Espero gracias, que le vaya bien en doctora. la prueba. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya, esté que muy estés bien. bien. Que esté Que bien. descansen. Nos vemos. Chao. Cuídese. Chao. Chao, doctora, muchas gracias. Que esté muy bien.